Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra segunda sesión académica del Consejo Directivo 2017-2019 del Colegio Mexicano de Nutriólogos. A nombre de la doctora Edna Judith Nava González, presidenta de este Consejo Directivo, pues les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión contamos con un renombrado ponente, investigador y amigo, el doctor Iván Torre Villalbazo. Él es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación son la biología celular y molecular del tejido adiposo, hígado y músculo esquelético, consecuencias fisiológicas del estrés del retículo endoplásmico en la obesidad, mecanismo molecular de acción de los polifenoles vegetales, nutrigenómica y lipotoxicidad y síndrome metabólico. Además, cuenta con diversos artículos publicados en revistas indexadas a nivel internacional. Aparte, es investigador en ciencias de este Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en el Departamento de Fisiología de la Nutrición. El tema con el que hoy nos va a acompañar es el de bioquímica de la charlatanería. Un breve nada más paréntesis antes de iniciar. Les recordamos para la gente que nos sigue en línea, es muy importante que las personas que se hayan registrado previamente contesten y manden el correo que ya fue enviado a sus correos electrónicos y lo envíen antes de las 8 de la noche del día de hoy para poder tener acceso a lo que es la constancia electrónica. Bienvenido, Iván. Gracias. Hola a todos. Hola a todos. Muy bien, entonces este tema es, para mí es muy interesante, fue muy interesante armar esta presentación y realmente está hecha de preguntas que diferentes personas me han hecho a lo largo del tiempo y se me ha hecho interesante buscar una respuesta y lo genial es que casi siempre hay respuesta. Algo que yo digo cuando doy clase en la licenciatura en nutrición es que la nutrición es bioquímica. Entonces, entender cómo ocurre la bioquímica dentro del organismo es la base para entender los procesos de lo que yo como y qué efecto tiene en el metabolismo. Entonces, lo que vamos a ver es evidencia de algunas de las cosas que se hacen, o sea, metodologías, productos y suplementos que se usan de manera común o que el día de hoy hay mucha duda entre que funcionan o no funcionan. Entonces vamos a ver temas como, por ejemplo, ¿han oído hablar de esto? Sí. Esto y esto. Entonces voy a mostrar evidencia y finalmente cada quien tomará su decisión. Aquí hablaré también de esto, ¿qué opinan de esto y esto? Entonces, para empezar, ¿cómo debe uno acercarse a una pregunta de este tipo en cuestión de nutrición, suplementos o tratamientos? Por ejemplo, aquí tenemos a una persona que hace una pregunta científica válida. Necesito conocer los beneficios metabólicos de este taco. Es una buena pregunta. Ahora, ¿cómo debe uno acercarse a una pregunta que obviamente quiero yo encontrar la respuesta más veraz científicamente hablando? Entonces entramos a PubMed. Esto es como un breve repaso de cómo buscar información en PubMed porque es muy importante. Número 1, ahí está la página pubmed.com y uno escribe ahí la pregunta. Por ejemplo, ahí está mi pregunta, tacos al pastor. La respuesta es esta, no hay resultados. Entonces digo, voy a ver cuál es uno de los componentes de los tacos al pastor. La cebolla, lo busco en inglés, onion, y vemos que hay 6,000 artículos publicados en PubMed sobre algo metabólico de la cebolla. Si yo quiero, y muchos de los productos que yo quiero buscar en PubMed, si hay alguna evidencia al respecto, a veces hay más de 6,000 resultados. ¿Cómo puedo yo hacer mi búsqueda un poco más
concisa a lo que yo quiero realmente buscar, y es onion obesity, por ejemplo, buscar dos palabras clave. Quiero saber no el efecto de diferentes tratamientos a la tierra para que crezca la cebolla, ¿no? Yo quiero ver el efecto metabólico, así que pongo dos palabras clave y vean cómo se reduce el número de artículos, pero de todos modos son muchos. Así que aquí hay una herramienta muy útil para que todos lo ocupen en PubMed, a buscar filtros adicionales, y aquí aparecen estos y uno debe seleccionar este. Entonces, ya que apareció este, pone uno título y abstract, y ¿qué creen que pasa? Aquí está. Encontramos al final 3 artículos en PubMed que hablan sobre el efecto de la cebolla en la obesidad y el metabolismo. Entonces podemos decir que fue un trabajo bien hecho. Si leemos el abstract de estos artículos, encontramos que efectivamente la cebolla tiene un efecto benéfico en el metabolismo, y mi pregunta está contestada y podemos continuar a lo siguiente. Entonces, con esta metodología que yo les acabo de comentar, es que me llevé a la tarea de investigar todo esto, y les voy a dar como lo que al día de hoy se sabe de estas cosas, y es muy interesante porque hay cosas que parecen muy lógicas, prácticas y funcionales que realmente no lo son, y hay otras cosas que uno diría que no es real y es charlatanería cuando es al revés. Entonces, primero vamos a hablar de cosas cuya evidencia es diferente a lo que promueven. Número 1, obviamente tengo que hablar un poco de ciertas cosas metabólicas. Entonces, la mitocondria es el organelo de la célula que se encarga de la obtención de energía de los nutrimentos. Entonces, los nutrimentos ingresan a la mitocondria en el ciclo de Krebs, se genera NADH, en la cadena de transporte de electrones y la bomba de protones, el de los protones y electrones de los hidrógenos, se generan un gradiente electroquímico, y al final se regresan los protones a través de la ATP sintasa. El problema con esto es que cuando se rompe un átomo de hidrógeno, los electrones se pueden escapar de la mitocondria. Entonces la mitocondria es como la planta nuclear del organismo, genera mucha energía, pero ocupa materiales muy peligrosos como los electrones, que pueden generar radicales libres que dañan el DNA, que pueden producir muerte celular o cáncer. Pueden hacer peroxidación de los lípidos de la membrana, haciendo que las células se destruyan, o alteración en las proteínas o en cualquier otro componente de la célula, generando daño. Y si hay un daño en muchas células, pues entonces tengo pérdida de función de un órgano, y se asocia con el envejecimiento y, como acabamos de ver, con el cáncer. La mitocondria tiene un sistema de defensa que es el glutatión. Es una molécula reducida que se oxida para neutralizar los radicales libres. Entonces el glutatión es parte de la defensa de nuestro organismo para evitar la liberación de radicales libres y que nuestras células mueran. Entonces aquí tenemos este producto, ya después con calma, por favor lean todo esto, es muy interesante, todo lo que dice, porque promueve la utilización de este producto, que es un polvo liofilizado de suero de leche, que tiene los componentes para hacer glutatión. La pregunta es, ¿funciona? Podríamos decir que sí, porque tiene los componentes que mi organismo ocupa para hacer glutatión. Sin embargo, aquí viene una parte interesante. El glutatión lo hace mi organismo a partir de 3 aminoácidos: glutamato, cisteína y glicina. Aquí vemos que a través de 2 reacciones enzimáticas, la cisteína y el glutamato se unen, y posteriormente la glicina, generando el glutatión que entra a la mitocondria. Eso quiere decir que nosotros podemos sintetizar glutatión dentro de nuestro organismo en las cantidades que requerimos. Así que la pregunta más bien sería: ¿qué alimentos tienen estos 3 aminoácidos para que de este modo yo pueda hacer el glutatión que mi cuerpo necesita, pues de manera con la dieta, sin necesidad de un suplemento?
Y entonces esta fue una búsqueda muy simple en Google y puede uno observar que hay una gran cantidad de alimentos que tienen un alto contenido de cisteína y los otros aminoácidos. Eso quiere decir que el glutatión que mi célula requiere como actividad antioxidante, pues lo podemos obtener de la dieta. Punto número 2, la mesoterapia. Este tema es muy interesante porque inicialmente cuando yo entré a buscar este tema dije obviamente es charlatanería, pero no. En 1950 el doctor Michel Pistor, francés, desarrolló esta metodología que es del griego meso en medio y terapia tratamiento, aplicación localizada de fármacos para tratamiento del dolor, e inicialmente la Sociedad Francesa de Mesoterapia indica que es un procedimiento útil para el dolor localizado. Es diferente la dosis que uno puede dar de manera localizada a la dosis que se requiere a nivel sistémico. Entonces, inicialmente era una excelente idea para dar un fármaco de manera local en un área que se requiere. Sin embargo, el día de hoy la mesoterapia ya no es tanto un tratamiento para el dolor, sino que se utiliza como un proceso estético. Dice aquí, hoy en día es un tratamiento cosmético donde se inyectan extractos homeopáticos, vitaminas y diferentes ingredientes en el tejido adiposo subcutáneo. Los riesgos es que hay numerosas mezclas sin control sanitario. Todos estos son los compuestos que se pueden utilizar en la mesoterapia y cada persona que realiza esto utiliza una mezcla diferente o la mezcla de la casa. Por lo tanto, no hay un control ni hay un estándar porque pues hay muchas posibilidades. Y dentro de estas posibilidades hay cosas que son peligrosas. Y finalmente puede ser llevado a cabo por personal no capacitado en métodos asépticos. Hay mucha gente que dice, bueno, pues está fácil, ¿no? Se puede inyectar. Y realmente no es tan fácil y sí ha habido casos donde hay problemas de infección. ¿Cómo funciona la mesoterapia en cuestión de disminuir tallas, disminuir la cantidad de tejido adiposo, que es lo que hoy en día se hace? Esta información es de una página de mesoterapia, yo se las pongo tal cual como viene en la página. Ellos dicen que consiste en inyectar sustancias que disuelven la grasa corporal y son una mezcla de productos alopáticos y homeopáticos, minerales, vitaminas y aminoácidos. No está claramente establecido cuáles son las sustancias utilizadas en la mesoterapia, ya que cada médico puede elegir las sustancias y las combinaciones que le resulten más adecuadas. El nombre de mesoterapia proviene de la capa de la piel llamada mesodermo, que es la cual se realizan las infiltraciones. Desde ahí estamos viendo que originalmente pues venía de otro término en griego. Pero esto realmente es lo que ocurre. Aquí tenemos el tejido adiposo. La mesoterapia lo que hace es destruir efectivamente los adipocitos para que la grasa que estaba localizada se destruya y viaje por la circulación. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿a dónde va la grasa? Normalmente, y busquen esta información, la mayoría de los que hacen esto te dicen esto. ¿Cómo se elimina la grasa disuelta por la mesoterapia? La grasa disuelta es llevada por el torrente sanguíneo hasta los riñones para ser eliminado por la orina. Suena genial. El único problema es que la orina, o sea, el riñón, no elimina grasa. La pregunta y la respuesta dramática de esto es ¿a dónde se va la grasa que tenía yo localizada en mi tejido adiposo? La respuesta está, aquí vemos un artículo, 2008, American Journal of Physiology, y dice: la grasa del tejido adiposo viaja, el tejido adiposo subcutáneo viaja al músculo. La acumulación de grasa en el músculo esquelético genera resistencia a la insulina. La grasa del tejido adiposo también viaja al tejido visceral. Por la razón por la cual se asocia el aumento en grasa visceral con enfermedades metabólicas es interesante, pero inicia cuando el tejido adiposo ya no es capaz de seguir expandiéndose y la grasa empieza a viajar al tejido visceral. Entonces el visceral, considerado el malo, realmente es lo que nosotros podemos ver y medir en respuesta a la disminución en la capacidad del tejido subcutáneo en almacenar grasa. Entonces, cuando el tejido adiposo subcutáneo
empieza a enviar grasa al tejido visceral, este lo envía al hígado, el hígado desarrolla esteatosis que puede progresar a cirrosis y fibrosis hepática. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno destruye adipocitos? Está enviando la grasa no a la orina, sino al músculo y al hígado, generando resistencia a la insulina, síndrome metabólico, lipotoxicidad. ¿Cómo ocurre la resistencia a la insulina en el músculo en respuesta a la grasa? Aquí estamos viendo que en el músculo la insulina se une a su receptor, recluta al sustrato receptor de insulina y a la sinasa PI3K. Esta, a través de otra serie de intermediarios, manda la vesícula de GLUT4 a la membrana del músculo para que la glucosa pueda entrar y ser utilizada. Esto es la sensibilidad a la insulina, el efecto, la capacidad de la insulina en captar glucosa. Se ha demostrado que la acumulación de lípidos dentro del músculo interfiere con la señalización de la insulina, evitando que viaje el transportador a la membrana. Eso quiere decir que aunque haya mucha insulina circulando, si el músculo acumula grasa, no va a capturar glucosa. Intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, mediada por grasa. ¿Qué pasa en el hígado? Si en el músculo fue dramático ver qué pasa con la grasa, entonces vean en este artículo, que se los recomiendo mucho, la grasa del tejido adiposo es la principal fuente para el desarrollo de esteatosis hepática. Empieza la acumulación de grasa en el hígado, posteriormente genera daño mitocondrial, estrés del retículo endoplásmico, y eso hace que la esteatosis hepática progrese a un daño crónico e irreversible, que es la cirrosis y la fibrosis. ¿Qué pasa cuando el hígado empieza a perder la capacidad de funcionar normalmente por la acumulación excesiva de grasa? Aquí podemos ver que la enfermedad de hígado graso no alcohólico genera una resistencia a la insulina, mayor producción de glucosa, aumenta la liberación de citocinas proinflamatorias, se altera la producción de lipoproteínas y produce diferentes alteraciones metabólicas que va a generar hiperinsulinemia, diabetes tipo 2, aterogénesis, disfunción del miocardio, generando enfermedad cardiovascular, enfermedades crónico-degenerativas. Así que, pues la próxima vez que escuchen la palabra mesoterapia para perder centímetros de cintura y les digan que se va por el riñón, recuerden esta imagen. Pero dicen, bueno, hay otros tratamientos para modelar tu cuerpo que no utilizan fármacos ni tampoco utilizan inyecciones, y es los masajes reductivos. Es verdad, y funcionan. Puede uno disminuir tallas, así como realmente funciona la mesoterapia en cuestión de disminuir tallas, también el masaje reductivo disminuye tallas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Exactamente el mismo proceso. Estoy destruyendo las células que protegen a mi cuerpo de la lipotoxicidad. Si el tejido adiposo, su función es almacenar la grasa para evitar que esa grasa viaje a otros órganos y genere resistencia a la insulina, entonces estoy estimulando que yo tenga un problema metabólico. Y no solo eso, o sea, si de por sí es un riesgo, la misma página de mesoterapia nos dice esto. Es importante resaltar que el masaje reductivo no puede tomarse como una solución al sobrepeso grave o a la obesidad, debe ser un complemento. Así pues, la correcta alimentación y la realización de ejercicio físico, al menos 3 días a la semana, son imprescindibles para disminuir la grasa corporal. Entonces, si se sabe que una dieta basada en tu gasto energético y el ejercicio físico disminuyen la grasa corporal sin que haya lipotoxicidad, ¿por qué entonces hacemos esto? Si de todas maneras nos mandan a hacer esto. Hasta aquí termino con esta parte. El siguiente tema, o sea, voy a ir saltando a temas diferentes. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que es la nutrigenética. Aquí vemos que el DNA de cada uno de nosotros a lo largo de generaciones y generaciones ha ido acumulando mutaciones, cambios en la secuencia de los nucleótidos de mi DNA. Cuando es un cambio de un solo nucleótido se le llama SNP, un polimorfismo de un solo nucleótido, y cuando esta mutación ya está presente en más de 1% de la población, pues ya no le llamamos tal cual mutación, sino
polimorfismo, un cambio que ya está esparcido en el mundo. Entonces se ha dicho que los polimorfismos determinan mi estado metabólico, determinan mi propensión a diferentes enfermedades. ¿Qué tan cierto es esto? Aquí hay un estudio muy bueno y es la vida real, donde está la comunidad la comunidad de los Pimas. Entonces es un grupo étnico. Recuerden que la palabra raza debemos utilizar palabras correctas. Entonces es un grupo étnico que hay una población que vive en México y otra población que vive en Estados Unidos. La prevalencia de diabetes en los Pimas de Estados Unidos es alrededor del 40%, mientras que los Pimas mexicanos es del 5%. Cuando ven por qué razón los Pimas de Estados Unidos tienen esta gran prevalencia de diabetes, es porque tienen muchísimos polimorfismos asociados a diabetes. Entonces ahí está, la genética está determinando que ellos desarrollen la enfermedad. Sin embargo, ¿por qué los que se quedaron en México no desarrollaron diabetes, pese a que tienen el mismo perfil de polimorfismos? Aquí vemos el peso corporal, estamos viendo la explicación. Vemos que el peso corporal de los Pimas de Estados Unidos pues es mayor al de los Pimas mexicanos. La cantidad de obesos, aquí estamos viendo, y la actividad física. Así que, ¿cuál sería la explicación de que estos Pimas en Estados Unidos tengan esta alta prevalencia de diabetes, mientras que los Pimas que tienen el mismo genotipo no desarrollan la enfermedad? Aquí estamos viendo las cuestiones ambientales. Entonces, esta imagen que viene es muy importante porque nos muestra realmente cuántas enfermedades son totalmente genéticas y el amplio rango de enfermedades que tienen una parte genética y una parte ambiental, hasta que llegamos al extremo de las causas de muerte 100% ambientales. Entonces es un poco evidente y hasta ridículo, pero esto nos hace ver que la mayoría de las enfermedades realmente están en un rango intermedio. ¿Cuál es el verdadero número, así numéricamente hablando, del riesgo que tiene un polimorfismo a desarrollar una enfermedad? El doctor José Ordovás y su grupo de investigación son quienes más han estudiado esto, la asociación entre genes y nutrimentos. Aquí no se ve claramente, pero les puedo pasar la referencia, y se ve que diferentes polimorfismos se asocian a desarrollar la enfermedad únicamente cuando el consumo de ciertos alimentos aumenta o disminuye. Eso quiere decir que el polimorfismo va a estimular el desarrollo de una alteración metabólica si consumo ciertos alimentos o si no consumo ciertos otros alimentos. Entonces, este es el resumen. Vemos que las modificaciones epigenéticas durante la etapa embrionaria y el nacimiento modulan la expresión de genes, sumado a los polimorfismos que traemos de herencia. Sin embargo, vemos qué interesante es el patrón alimenticio, las variantes genéticas, pero toda la cuestión ambiental se suman para realmente decirme si voy a tener o no un riesgo de una enfermedad metabólica. Ya para terminar con la introducción y ahora sí ir al punto, este es el último estudio que vamos a ver sobre polimorfismos, y vemos igual al doctor José Ordovás, que muestra en un estudio de genoma completo donde se evaluaron 339,000 personas, se identificaron 97 regiones en el DNA asociadas con el índice de masa corporal. Y de estas 97 variaciones, todas juntas pueden explicar el 2.7% de la variación en el IMC. Quiere decir que si a una persona le miden 97 variaciones, yo puedo decir con seguridad, porque José Ordovás lo está diciendo, que la razón de tu peso, el 2.7%, es por tus polimorfismos. Si yo midiera menos de 90 polimorfismos, por ejemplo, midiera 2 polimorfismos, la explicación es del 0.3%. Eso quiere decir que el hecho de que yo tenga un polimorfismo
me va a explicar el 0.3% de mi peso corporal. Ahora, ya viendo la ciencia, vamos a ver qué nos proveen o promueven quienes empiezan a hacer este tipo de estudios de nutrigenética. Aquí te están diciendo prueba de ADN de dieta y nutrición. Con la prueba de ADN de dieta y nutrición podrás conseguir el peso deseado, mantener tu peso adecuado y tener una vida sana y saludable. Llame ya. Estilo de vida personalizado. ¿Qué es lo que hacen? Miden 1, 2, 3, 4, 5 polimorfismos que van a indicar si vas a el tipo de plan alimenticio. 1, 2, 3, 4 polimorfismos que van a decir tus hábitos al comer y 3 polimorfismos que te van a decir qué tanto es tu organismo responde al ejercicio. Así que pues es difícil, basándonos en la evidencia, que 5 polimorfismos puedan realmente dar una indicación o una sugerencia personalizada de algo tan complejo como es mis hábitos alimenticios, mi actividad física y el tipo de alimentación que yo requiero. Sin embargo, al día de hoy esto se ocupa bastante. Entonces vemos, estos son resultados reales de un estudio donde le miden estos polimorfismos a una persona y se obtienen estos resultados. No se los voy a leer, pero los resultados, si uno los ve con cuidado, y es más, comparáramos los resultados personalizados de diferentes personas según sus polimorfismos, lo que te dicen es: aliméntate bien, come variado, que comas lo mismo que gastas energéticamente, que cuando hagas ejercicio inicies con un periodo de, ¿cómo se llama esto? Calentamiento, y que no todos los días hagas ejercicio, sino que empieces de un modo gradual y que cuides las luxaciones. Entonces, son buenas recomendaciones, muy buenas. Sin embargo, no necesito yo hacerme un estudio de polimorfismos para ser beneficiario de estas recomendaciones. Así que esta es la imagen final de esta parte, ¿no? Entonces, ahí pueden leer el resultado de su análisis de nutrigenética. Perdón, ¿se puede regresar a la diapositiva de Ortobas? Ok, sí. Bueno, al final vamos a continuar. Entonces, hasta este momento lo que les he platicado son algunos productos o tratamientos que dicen que van a tener un efecto benéfico. No estoy diciendo que no, yo solo estoy diciendo que la evidencia en algunos casos no lo apoya, y en otros casos no es que no lo apoye, sino que se puede conseguir el mismo beneficio de un modo diferente. Y este modo diferente es lo que todos sabemos, y si no lo saben, acérquense a su nutrióloga o nutriólogo de cabecera para que les diga que lo que requieren es un plan de alimentación, un estilo de vida y actividad física. Y es interesante que en el 2018 la ciencia ha avanzado lo suficiente para hacer estudios de polimorfismos, de genoma completo, y al día de hoy la recomendación sigue siendo la misma. Ahora vamos a ver una parte que es igual de interesante. Muchos productos que uno diría, obviamente esto no es verdad, pero es muy interesante que la ciencia dice, pues hay evidencia. Otra vez, para como un modo, como si estuviéramos en un juicio y yo tuviera que defenderme, la ciencia trata de ser lo más pura, lo más verídica posible, pero finalmente con el paso de los años también la ciencia va cambiando, se descubren nuevas cosas, algunas cosas van cambiando. Entonces, al día de hoy, esto es lo que se sabe. Probablemente con el paso del tiempo algunas cosas dirán, bueno, tal vez no era tan así, o sí era totalmente así, ¿va? Entonces lo que vamos a ver es, al día de hoy, algunos de estos conceptos muy interesantes. La pregunta de los 100 millones es, ¿qué debo consumir? ¿Calórico o no calórico? ¿Natural o artificial? Entonces, ustedes ya tuvieron un seminario de eso hoy, pero los que no lo tuvieron es... Aquí vemos edulcorantes naturales, edulcorantes artificiales.
Dentro de estos también hay edulcorantes calóricos y no calóricos. Hoy en día está se utiliza mucho algunos estudios que hicieron en ratas, donde les dan edulcorantes artificiales, no calóricos, y suben de peso porque se altera su microbiota, se altera su eje neuroendocrino, su respuesta a la saciedad. ¿Qué tan real es eso y aplicable al ser humano? En este estudio hacen algo un poco más acertado o aplicado a la vida humana, que es un estudio de 12 semanas, pues en personas. Y lo que dicen ellos es lo siguiente. En resumen, bueno, ya véanlo ustedes después con calma, igual lean el artículo, se los recomiendo mucho. Al día de hoy no hay estudios, o sea, los estudios que se pueden hacer en humanos tienen que ser de corto plazo y no se puede utilizar una dosis mayor a la recomendada, que obviamente no genera una alteración o un daño. Eso quiere decir que si nosotros utilizamos cualquier producto en una dosis elevada, obviamente vamos a encontrar problemas metabólicos, sea el producto que sea. Si nosotros utilizamos la dosis recomendada o menos de la dosis recomendada, la posibilidad de desarrollar, no estoy diciendo que no pase, simplemente la posibilidad de desarrollar alguna de estas alteraciones que se han visto en modelos animales, pues es baja. Entonces aquí vemos otro estudio que dice cómo entender los efectos metabólicos y en la salud de los edulcorantes bajos en calorías, consideraciones metodológicas e implicaciones para estudios futuros. Es interesante que dice estudios futuros cuando es del 2016. Quiere decir que en el 2016 se están apenas haciendo consideraciones metodológicas. Quiere decir que al día de hoy no podemos dar una ¿cómo se llama? Aseveración, dado que todo esto sigue en proceso de estandarización metodológica. Y los estudios que dicen que sí tienen efecto negativo y los estudios que dicen que no tienen efecto negativo, al día de hoy tienen que pasarse por este filtro para ver si efectivamente podemos utilizar esos resultados o son resultados exagerados, donde utilizan una dosis que normalmente una persona no consumiría. Entonces, hasta este momento, los edulcorantes no calóricos, no puedo decir una conclusión, eso cada quien lo va a decidir, o lean los artículos y ustedes tomarán su decisión. De lo que sí les puedo hablar es de este edulcorante natural, la stevia. Aquí vemos que dice que tiene un montón de beneficios metabólicos. ¿Será verdad o será parte del proceso de mercadotecnia? En este estudio lo que hicieron fue evaluar qué moléculas tiene la stevia y tiene muchas moléculas diferentes, en particular el esteviol. Lo que se ha demostrado en células y en animales experimentales es que el esteviol puede estimular la liberación de insulina por las células beta del páncreas. Eso quiere decir que si una persona comienza a tener resistencia a la insulina o una alteración en la liberación de insulina, es interesante que la stevia podría ser utilizado como un estimulador de la liberación de insulina en respuesta a la glucosa. Aquí estamos viendo este estudio que se hizo en ratones, donde se les dio una dieta alta en grasa, a unos solo la dieta alta en grasa, a otros la dieta alta en grasa con 1.1% de solución de estepiócidos en el agua, y vemos que conforme pasan las semanas, de la semana 0 a la semana 20, el animal alimentado con dieta alta en grasa tiene una mayor glucosa en su curva de tolerancia a la glucosa, indicando resistencia a la insulina por una dieta alta en grasa. Lo sorprendente es que pese a que estos animales consumieron una dieta alta en grasa, mantuvieron la sensibilidad a la insulina igual que los ratones delgados antes de iniciar la alimentación con grasa. Lo único que hubo de diferencia entre estos grupos es la suplementación con esteviócidos. Y aquí estamos viendo esto mismo, pero en gráfica vemos que la tolerancia a la glucosa
de los que consumieron dieta alta en grasa es baja, o sea, quiere decir que la glucosa se mantuvo elevada más tiempo, mientras que los que consumieron el exterior, pues tuvieron mayor sensibilidad a la insulina, pese a que consumieron una dieta alta en grasa. Hasta aquí suena todo muy bien, pero ahora viene el pequeño problema que vamos a hablar de este problema a lo largo del resto de la charla, que es esto, y no debemos olvidar este punto. Esta imagen es muy buena, dice, esto es stevia, pero la pregunta es, ¿qué es? Entonces, muchos productos dicen stevia, pero si uno ve los ingredientes, dicen 0.01 de stevia y lo demás es otros edulcorantes. Entonces, ¿cómo y dónde conseguir stevia real? Pues bueno, eso cada quien lo investigará, y si lo saben me mandan un correo y me avisan, por favor, porque en el súper es difícil encontrar realmente pues la stevia pura, y lo que estamos viendo es que muchos de estos productos de extractos, ¿qué tanto realmente mantienen esta proporción de estebiósidos? No se sabe. Siguiente, la miel. Este es un tema también súper interesante, que también se lo saben ustedes. Y la abeja utiliza la sacarosa que obtienen de la planta, la va metabolizando, aquí la está separando en monosacáridos, pero también generan diferentes moléculas que hacen que la miel no solo sea un edulcorante por el hecho de que es dulce, sino que tiene moléculas extra que tienen efectos muy interesantes. Esta es la composición de la miel, aquí vemos en este estudio, donde dicen que tiene una gran cantidad de moléculas. Así que, ¿qué efecto pueden tener estas moléculas en el organismo? Número uno, tienen un efecto muy interesante de la inhibición de la proliferación bacteriana. Vemos que está demostrado en este estudio que los compuestos de la miel tienen una capacidad de inhibir o reducir la velocidad de diferenciación de muchas bacterias. Por lo tanto, la razón por la cual se ha usado la miel de manera tópica o cuando uno tiene gripa puede que tenga una justificación científica, y aquí está. Sin embargo, vean qué buena esta imagen, otro artículo de revisión donde se demuestra que esas moléculas extra que tiene la miel pueden tener efectos en la biología celular. Puede disminuir la liberación de citocinas proinflamatorias, puede modular la señalización de insulina y modular diferentes otras rutas metabólicas como la generación de óxido nítrico, y por lo tanto tiene un impacto metabólico real. Aquí estamos viendo el resumen, donde esta es la composición química de la miel, es un ejemplo, donde utilizaron esta miel, cada miel tiene cantidades diferentes, pero en resumen podemos ver que efectivamente estas moléculas tienen actividad antioxidante, pueden tratar heridas, propiedades anticancerígenas y antimicrobianas. Suena demasiado dulce para ser real, pero pues está publicado, hasta el día de hoy, a menos que llegue alguien y diga, no, todo esto no es cierto, hasta el día de hoy esto es lo que se sabe. Sin embargo, otra vez, como en el caso de la stevia, esta imagen debe ser de precaución. No todo lo que nos venden es miel, de hecho yo creo que el 5% de lo que uno puede comprar es miel. Así que les dejo esta imagen, donde, bueno, yo la encontré en Google, así que la pueden buscar ahí, donde nos dice las características de la miel y cómo yo distinguir de la miel real de el azúcar caramelizada que venden en el súper. Así que tengamos mucho cuidado con esto. La miel tiene efectos benéficos, sin embargo, tenemos que cerciorarnos que lo que compremos realmente sea miel, y aquí tenemos modos de comprobar. Para terminar con esta parte de los edulcorantes, nos queda el azúcar refinada con el piloncillo. Aquí está. Y no voy a hablar del mascabado, porque el mascabado realmente al día de hoy se ha vuelto un producto de lujo, un producto caro, ¿no? Cuando realmente era un subproducto. Como la chía, que hace muchos años era baratísima y hoy en día te la venden en sobres de 100 gramos por 100 pesos.
Así que no hablaré de ningún mascabado, el piloncillo. Hicieron este estudio del piloncillo respecto al azúcar blanca, al azúcar refinada. ¿Qué es lo que hace café al piloncillo? ¿Y qué es lo que le quitan para hacer el azúcar refinada? Minerales y vitaminas. ¿Por qué lo hacen? Pues porque se ve más bonita el azúcar blanca, ¿verdad? Pero metabólicamente, o hablando de complementación o suplementación de vitaminas y minerales, pues estamos viendo que el piloncillo tiene un bonus respecto al azúcar. Sí tiene calorías, ¿verdad? Es un edulcorante calórico. Sin embargo, no habría problema en consumirlo dentro de un plan de alimentación que lo considera. Y es más, tengo yo unos amigos colombianos que dicen que allá le llaman panela y hacen agua de panela. Y yo lo he hecho en casa y es fabuloso. Tomas 1 litro de agua, lanzas un piloncillo, lo dejas en el refri y al día siguiente es un agua fresca, dulce y tiene todas estas vitaminas y minerales. Receta colombiana. Continuando, cambiando de tema, ahora no quiero revolverlos, pero son muchos temas diferentes y pues todos son parte de entender el metabolismo para después de eso poder decir si un producto es o no es real. Les tengo que platicar un poco de cómo funciona la mitocondria. La mitocondria ocupa el hidrógeno que se recupera de todos los nutrimentos. La glucosa, lípidos y aminoácidos entran a la mitocondria, el ciclo de Krebs genera NADH y estos hidrógenos se rompen en el protón y el electrón. El electrón camina a lo largo de la cadena de transporte de electrones y los protones son bombeados al espacio intermembranal. Esta es la razón por la cual la mitocondria tiene una membrana interna y una membrana externa. Si yo tengo entonces una acumulación de protones aquí, se genera un gradiente de protones. Y cuando yo abro esta compuerta, los protones regresan y este regreso genera ATP. ¿Cómo es que el movimiento de protones va a generar ATP? La respuesta es ingeniería hidráulica. Esta es la mitocondria. Es una planta hidroeléctrica. El agua pasa a través de esta tubería y el movimiento, la energía cinética, mueve un aspa que genera electricidad en una planta hidroeléctrica. Vean la estructura del aspa, un diseño de ingeniería, y vean la estructura de la ATP sintasa de la mitocondria, publicada en PNAS, es la estructura cristalizada de la ATP sintasa, y vemos de manera muy interesante que es un aspa. Los protones entran a través de esta parte, el aspa gira por el movimiento de los protones y al girar este movimiento hace que el ADP y el fosfato se unan formando ATP. Entonces, el movimiento de los protones al interior de la mitocondria a través de la ATP sintasa genera ATP. Algo muy importante es cuando la célula cubre su requerimiento de energía, la mitocondria se para. La célula no va a hacer más ATP del que necesita. Si yo no hago actividad física o yo como más de lo que gasto, va a llegar un momento en el que la mitocondria generó todo el ATP que la célula puede tener y todo este proceso disminuye. Pero ¿qué pasa si yo hago aquí un agujero en mi planta hidroeléctrica? Parte del agua se va a escapar y por lo tanto va a ser menos eficiente. Y siempre va a haber una pérdida de agua y por lo tanto esto va a seguir moviéndose porque la cantidad de electricidad que se va a generar es menor. Pues la mitocondria tiene exactamente eso mismo y se llama proteína desacoplante. Las UCPs lo que hacen es desacoplar la cadena de transporte con la fosforilación oxidativa. Entonces, en vez de que los protones entren por la ATP sintasa generando ATP, entran por la proteína desacoplante liberando calor sin generación de ATP. Por lo tanto, esto hace que la mitocondria pueda funcionar sin fin quemando energía. Esto lo tienen los osos polares. Aquí vemos que el oso polar tiene un tejido adiposo blanco que almacena grasa igual que nosotros.
y un tejido pardo con mitocondrias y proteína desacoplante. El oso polar come mucho, hiberna, y saliendo de hibernar perdió peso. ¿Por qué perdió peso si nada más estuvo dormido por muchas semanas bajo el hielo? Justamente la proteína desacoplante genera termogénesis para que el oso no se congele durante su hibernación. Esto suena muy padre y como de programa de National Geographic o Animal Planet, hasta que se encontró este artículo. En 2009, Ronald Kahn encontró la identificación e importancia del tejido adiposo pardo en humanos. Quiere decir que no solo el oso tiene este tejido, sino que se ha demostrado que los recién nacidos tienen bastante de este tejido. Nosotros como adultos tenemos un poco menos, pero sigue siendo funcional y significativo. Aquí lo que estamos viendo en una gran imagen de un gran artículo publicado por gente que yo conozco, estoy muy orgullosa de todos ellos, mis compañeros de laboratorio. En esta gran imagen les sugiero lean este artículo, está muy bueno. Hay muchas moléculas que pueden estimular que el adipocito blanco se convierta en adipocito beige o las células precursoras se conviertan en adipocito beige. ¿Qué impacto tiene esto? Pues el siguiente. Aquí este estudio es muy divertido y a mí me hubiera encantado hacer este estudio porque lo que hicieron fue meter gente al refrigerador. Al meter a una persona al frío, vean qué interesante, la captura de glucosa incrementó en estas regiones. ¿Sí ven? Lo que ocurrió fue que incrementó el tejido pardo y por lo tanto el gasto energético. Vean aquí, esta es una foto de esta zona de los omóplatos, y vemos como el frío incrementa el gasto de energía, y esto es medido real en personas. Después de una exposición al frío, incrementa el gasto de energía. Si la obesidad es causada porque yo como más de lo que gasto, si yo activo el tejido adiposo pardo, voy a gastar más de lo que gano. O bueno, lo óptimo sería ganar y gastar igual, ¿verdad? Por lo tanto, puede ser utilizado como un tratamiento para la obesidad porque puedo recuperar el balance energético donde incremento el gasto respecto al consumo. Y es una imagen que la descubrí ayer en la noche que hice esta presentación, para que vean que es muy fresca. Y este artículo que digo, es del año pasado, pero no lo había yo leído, hacen una prevalencia de diabetes respecto a los países del mundo según la temperatura del país. Lo que estamos viendo es que los países fríos tienen menor prevalencia de personas con diabetes y los países cálidos, vean, pobrecitos de las islas del Pacífico, los países con mayor temperatura cerca del Ecuador tienen mayor prevalencia de personas con diabetes. ¿Qué tiene que ver la diabetes con la temperatura? El tejido adiposo pardo. Y para terminar con esto, este es un estudio de Bruce Spiegelman, donde literalmente demuestran que la estimulación con frío activa diferentes factores de transcripción en el tejido adiposo para incrementar el contenido de proteína desacoplante. Así que esto suena a charlatanería, pero está demostrado científicamente. Estas terapias funcionan. Sin embargo, obviamente sí hay alternativas a esto. Usar menos ropas, menos suéteres. Yo nunca uso suéter. Bañarse con agua un poquito más fría de lo común, poco a poco irse acostumbrando. Y entonces son pequeños cambios que uno puede hacer para disminuir la temperatura y por lo tanto estimular algo de gasto energético por termogénesis. Y algo que es ciencia pura, pero finalmente se aplica a algo que todos ya sabemos, se descubrió justamente también por Bruce Spiegelman una hormona liberada por el músculo esquelético en respuesta al ejercicio. La actividad física hace que el músculo libere una hormona que se llama iricina, viaja por la circulación al tejido adiposo y justamente estimula la diferenciación de adipocitos beige con capacidad termogénica. Por lo tanto, el resumen basado en ciencia y biología celular y biología molecular es que si yo hago ejercicio,
voy a evitar que mi tejido adiposo blanco, que su función es acumular grasa, se convierta en tejido adiposo termogénico, que en vez de acumular, haga que se pierda mi grasa corporal en forma de calor, frío y actividad física. Así que, continuando con este tema de la mitocondria, les había ya platicado sobre los terribles efectos metabólicos de los radicales libres. No podemos evitar que haya radicales libres en nuestro organismo porque la mitocondria los genera y obviamente sin mitocondria no vivimos. Así que necesitamos modos para neutralizar estos radicales libres y hay dos cosas a nivel de dieta que podemos hacer para modular radicales libres. Modular significa hacia arriba o hacia abajo. Yo puedo incrementar la liberación de radicales libres por mis mitocondrias al yo consumir una dieta alta en energía. Mucha energía obliga a las mitocondrias a utilizarla y por lo tanto incrementa la liberación de radicales libres. Mayor radicales libres, daño a las células, disfunción de los tejidos, envejecimiento, proliferación oncogénica, cáncer. La asociación entre la obesidad y el cáncer, la dieta alta en grasa y el cáncer, la dieta alta en hidratos de carbono y el cáncer, tiene mucho que ver con la liberación de radicales libres por la mitocondria. ¿Cuál sería lo contrario? ¿Qué podemos hacer con la misma dieta para no estimular la liberación de radicales, sino lo contrario, evitar la liberación de radicales? La respuesta, basada en la ciencia moderna, volvemos al dato interesante, que es lo que se sabe desde hace muchísimos años, y es frutas y verduras. Aquí estamos viendo que los diferentes, hasta nos los ponen de colores para ver si así como nos queda un poco más claro, los diferentes frutas y verduras tienen un montón de moléculas que tienen capacidad antioxidante. Por lo tanto, viajan por la circulación, llegan a las mitocondrias y pueden reducir esta liberación de radicales libres y por lo tanto el consumir frutas y verduras está asociado con un envejecimiento menos avanzado, vamos a ver este tema un poco adelante, y menor riesgo de cáncer. Aquí estamos viendo sobre restricción calórica. No suena como muy agradable de hacer y menos por el resto de nuestra vida, pero funciona. Este es un estudio en ratones que se ha tratado de aplicar en gente, pero pues obviamente requerimos que pasen 100 años para ver si la persona sí vivió o no vivió. Entonces, al día de hoy tenemos solo datos de ratones. Así que estamos viendo que un animalito alimentado ad libitum, quiere decir todo lo que quiera, esta es la vida normal de un ratoncito. Si yo le doy un 15% de restricción calórica, aumenta significativamente su esperanza de vida. Si yo le doy 50% de restricción calórica, aumenta muchísimo más. Si le doy más del 50%, el incremento ya no es significativo. La restricción calórica tiene un efecto real en la longevidad por disminuir la liberación de radicales libres en la mitocondria. Sin embargo, la gráfica que viene es interesante, es muy polémica, pero es real y está publicada. A alguien se le ocurrió hacer este estudio, se me hizo muy divertido encontrarlo, y efectivamente vean lo que hicieron. En este estudio lo que hicieron fue evaluar la longevidad de personas que consumen bebidas alcohólicas. Y de manera interesante y probablemente en contra del sentido común, el consumo de vino o cervezas, vean lo que pasó con la esperanza de vida. Esta es la persona que no consume, la que consume cerveza, la que consume vino. Lo que ellos dicen es que estos resultados sugieren que un consumo de vino ligero, o sea, en pequeñas dosis, aquí viene muy claro las dosis, lean el artículo para que no digan que es una ración o menos de una bebida al día, pero sí consumirlo, ¿sí me explico? Entonces el consumo, más no el consumo
abusivo, disminuye la mortalidad cardiovascular y de manera independiente del consumo total de alcohol y puede incrementar la esperanza de vida después de los 50. ¿Por qué esto ocurre? Se han encontrado varias respuestas y una respuesta es el resveratrol del vino. El resveratrol del vino activa a una proteína de la mitocondria que se llama SIRT. Las sirtuinas estimulan la diferenciación de mitocondrias. Si yo tengo más mitocondrias, voy a tener menos radicales libres, porque al haber más mitocondrias se distribuye el uso de nutrimentos. Entonces estamos viendo que el exceso de nutrimentos aumenta la secreción de insulina, que es un factor de crecimiento, disminuye la función de las sirtuinas y disminuye MPK, que es tema de otra charla muy interesante. Mientras que la restricción calórica incrementa a las sirtuinas y a la MPK, pero el resveratrol, por varios estudios que se han hecho, también lo incrementa. Ahora, han hecho muchos estudios diciendo, no es cierto, hicieron un estudio de personas donde por 12 días les dieron resveratrol o por 12 días les dieron vino y no se vio nada. No es un fármaco, es un estilo de vida, es algo que uno consume de a poco durante la vida y no espera uno un resultado como un fármaco. No es justo hacer con un alimento o un nutrimento un estudio como si fuera una molécula clínica, un fármaco. No es igual y vamos a ver después por qué no es igual. Ahora, este tema que viene es, yo creo que ya con esto, este es el último tema y con esto explicamos muchas cosas. Muy bien, entonces este tema es el final, es muy interesante y con este tema explico muchas cosas y vamos a entender otras tantas. El metabolismo significa que un nutrimento puede tener muchos destinos metabólicos diferentes dentro del organismo. La glucosa por glucólisis se convierte en piruvato, de ahí acetil-CoA, y si mi organismo requiere energía, viaja a la mitocondria para obtener ATP. Si en este momento la célula no requiere energía, este acetil-CoA se convierte en ácidos grasos y se almacena. Sin embargo, si posteriormente yo vuelvo a requerir energía, el ácido graso entra a la mitocondria para obtener energía. Aquí estamos viendo que un solo nutrimento tiene muchos destinos metabólicos diferentes. La pregunta importante es, ¿qué determina que se vaya hacia uno o hacia otro destino metabólico? Porque esto va a determinar si yo tengo un gasto energético o si yo tengo un almacenaje de energía. Quien determina las vías metabólicas es la actividad de las enzimas, en particular las enzimas que están en una bifurcación. Un ácido graso es sustrato de esta enzima que lo va a esterificar en triglicéridos, mientras que el ácido graso también es sustrato de la enzima que lo va a ingresar a la mitocondria para la oxidación. Así que, obviamente, ¿hacia dónde se van los ácidos grasos? Hacia almacén o hacia formación de energía, depende de la competencia entre estas dos enzimas, que haya más de esta enzima o sea más activa. En esta imagen, que siempre la pongo cuando doy clase, las enzimas se pueden regular a nivel alostérico, quiere decir que su producto la inhibe, a nivel de fosforilación a través de la acción de las hormonas, pero estos procesos de modular la velocidad de una enzima a nivel alostérico covalente son de poca duración, segundos, minutos u horas. La activación transcripcional lo que nos está diciendo es que se sintetizan nuevas enzimas. Quiere decir que si yo tengo 5 enzimas en mi hígado, yo puedo activar esas 5 enzimas un poco a través de estos procesos, pero si yo requiero más actividad, yo empiezo a sintetizar nuevas enzimas, entonces ya no solo tengo 5 enzimas, sino que voy a tener 50 enzimas. La velocidad de la ruta incrementó significativamente. Entonces la transcripción lo que nos indica es, si yo requiero que una ruta metabólica incremente, voy a aumentar el número de enzimas dentro de mi célula. ¿Qué es la transcripción? Es el proceso en el cual yo tengo un gen en mi DNA, se transcribe RNA, se traduce a proteína y la cual se pliega para convertirse en la enzima que va a llevar a cabo la función. Todo esto es la expresión de genes.
¿Qué es lo que determina que se exprese un gen? Todas nuestras células tienen todo nuestro genoma. A mí me pueden clonar de cualquier célula de mi cuerpo porque todas tienen el mismo DNA, pero no todas las células de mi cuerpo expresan los mismos genes. ¿Qué es lo que hace que una célula exprese un gen o no? Esta es la estructura de un gen. Tiene la región codificante, que es la que se va a transcribir y traducir para formar la enzima que yo quiero. Pero tienen una región reguladora, que se le llama el promotor. Tiene elementos de respuesta. Esta región es importante para decirle a este gen en qué célula se va a expresar o en qué momento del día se va a expresar. ¿Quién determina entonces que un gen se exprese o no? Los factores de transcripción. Si no me están siguiendo, les sugiero que busquen un libro de biología celular, porque realmente al día de hoy la nutrición, para entenderla cabalmente, requiere saber y tener en tu biblioteca tu libro de fisiología, de bioquímica, de biología celular y biología molecular. Entonces, la biología molecular es nutrición. ¿Por qué? Los factores de transcripción que están dentro de las células son los que le dictan a un gen que se exprese o no. Así que yo sé si una ruta metabólica va a estar activa o no, si yo sé qué factor de transcripción está activo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. SRBP, CHREB y el XR son factores de transcripción que están en el hígado y su función es activar genes de la glucólisis y síntesis de ácidos grasos. Quiere decir que cuando mi hígado tiene SRBP, CHREB y el XR, mi hígado está haciendo glucólisis y está sintetizando ácidos grasos. Esto es normal y es bueno en el postprandio, cuando acabo de comer. En el ayuno están activos los factores de transcripción PIPAR-alfa, HNF4 y FOXO, y ellos activan a todas las enzimas, activan la transcripción de las enzimas, de la utilización de energía, la beta-oxidación y la síntesis de glucosa. Así que en el ayuno están activos estos factores de transcripción y en el postprandio los otros. ¿Qué tiene que ver esto con la nutrición? Esta imagen es muy buena porque nos dice que los nutrimentos activan o inhiben de manera directa factores de transcripción. Hay factores de transcripción que se les llaman receptores nucleares. Así como la insulina tiene un receptor y se une, el estrógeno tiene un receptor y al cual se une, pero el receptor de estrógenos es nuclear. El estrógeno puede entrar a la célula y activar a su receptor. Y es interesante que los ácidos grasos y diferentes moléculas de la dieta actúan igual que si fueran hormonas. Entran a la célula, activan receptores nucleares que modulan la expresión de muchos genes. Les voy a dar un par de ejemplos para que vean qué importante es esto de la expresión de genes modulada por factores de transcripción. Nadie duda del efecto de los fibratos y de la pioglitazona, las glitazonas. Los fibratos se utilizan para disminuir los triglicéridos circulantes y el hígado graso. ¿Cómo actúan? Son estas moléculas y lo que hacen es unirse a PIPAR-alfa en el hígado. Al unirse a PIPAR-alfa lo que hacen es estimular el transporte reverso del colesterol para aumentar HDL, disminuir LDL, estimulan la captura de triglicéridos y su utilización en la mitocondria, por lo tanto disminuyen los triglicéridos circulantes y la esteatosis hepática. ¿Cómo funciona el fibrato? Pues a través de activar a PIPAR-alfa en el hígado. ¿Cómo funciona la pioglitazona y las demás glitazonas? Se les llama antidiabéticos porque lo que hacen es activar a PIPAR-gamma en el tejido adiposo. PIPAR-gamma se encarga de estimular la diferenciación de nuevos adipocitos y que almacenen grasa. Si se acuerdan de lo que vimos hace rato, ¿qué causa la resistencia a la insulina? La acumulación de grasa en el músculo y en el hígado. Si yo activo a PIPAR-alfa en el tejido, PIPAR-gamma en el tejido adiposo, esta grasa que ya está en el músculo y en el hígado generando resistencia a la insulina, regresa a donde debe estar, que es el tejido adiposo. ¿Quién hizo eso? El factor de transcripción o receptor nuclear PIPAR-gamma. ¿Y quién lo activó? Este fármaco que se llama pioglitazona, rosiglitazona, glitazonas en general. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Vayan y compran sus fármacos? No. Lo que les estoy diciendo es que así como estos fármacos activan receptores nucleares haciendo un efecto metabólico visible, miren esto.
Esta imagen yo creo que si eligiera una, esta es mi favorita de toda la charla. Cada alimento tiene diferentes moléculas que son capaces de unirse a receptores nucleares. Estas moléculas van a modular el metabolismo de modo similar a los fármacos, no al mismo nivel, sino que de un modo diferente, pero vamos a ver un efecto real en el organismo. Así que el efecto, o sea, el modo como los nutrimentos pueden modular el metabolismo a través de factores de transcripción es la nutrigenómica. Nutrigenética vimos hace rato que es cómo responde mi organismo a los polimorfismos. Mis polimorfismos, cómo responden al ambiente, a la dieta. La nutrigenómica es cómo los nutrimentos modifican la expresión de genes. Así que para entender nutrigenómica, la palabra clave es factor de transcripción. Si yo entiendo qué es un factor de transcripción y cuál es su función, entonces puedo entender la nutrigenómica. Y este es el resumen de la nutrigenómica. En el centro del metabolismo están los receptores nucleares FXR, PIPAR, LXR, HNF4, y estos receptores nucleares son modulados o activados por las moléculas de los alimentos. Por lo tanto, podríamos llamarle, incluso le han llamado hormonas exógenas. Cabe mencionar que no tienen la misma actividad o el mismo efecto que un fármaco, para que quien ahorita esté viendo esto y diga, perfecto, dejo mis fármacos y empiezo a comer esto. No, estamos hablando de la dieta, no es un fármaco, ni es un sustituto de un fármaco. La dieta es lo que uno hace todos los días de su vida. Así que esta imagen a mí me gusta mucho porque vemos que los alimentos tienen nutrimentos energéticos. Los alimentos también tienen nutrimentos no energéticos, vitaminas, minerales. Aquí vienen algunas cosas interesantes como coenzima Q y carnitina, probióticos y prebióticos. Son parte de los alimentos, pero aquí lo que quiero mencionar es que aparte de esto y de esto, tienen algunos tipo de cosas, pero vean esto: polifenoles y otras moléculas que están en numerosas frutas y verduras, y como vemos, no son vitaminas, no son minerales, no me van a proveer directamente energía, pero al modular factores de transcripción pueden hacer un balance metabólico. Esto es un resumen, bueno, no se ve muy claro, pero lean el artículo. Estudios donde utilizan la epigalocatequina del té verde en personas y ven que aumenta y disminuye numerosos genes, haciendo efectos benéficos, disminuyendo apoptosis, disminuyendo resistencia a la insulina. Uno diría, entonces, ¿es bueno el té verde? Estudios de nutrigenómica dicen que sí, funciona para estimular el gasto energético, disminuir la resistencia a la insulina. ¿Por qué funciona? Porque estas moléculas modulan receptores nucleares. ¿Es un fármaco? No. ¿Es un sustituto de un fármaco? No. Es un alimento con efectos más allá de su contenido energético. ¿Salud? Aquí estamos viendo otro ejemplo, la naringenina, que está en la toronja, en la naranja y mandarina, y vemos que tienen efectos sobre factores de transcripción, los cuales van a modular la expresión de genes y tienen un efecto metabólico interesante. Aquí vemos las antocianinas de los fresas y demás cositas así. Vemos todos estos genes que se modulan. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Pues que los nutrimentos tienen efectos, los alimentos tienen efectos, aparte de su contenido calórico y su contenido de fibra y su contenido de vitaminas. Estas moléculas que no entran en ninguna de esas características tienen efectos reales. Entonces, aquí empezamos a ver cosas interesantes. Adelgazar con vinagre de manzana. Yo pensaba que era la charlatanería más grande que existe, hasta que entré a PubMed y me encontré que, pues sí, esto se hizo en animales, pero podríamos ver qué posibilidad hay de aplicarlo en el ser humano. Y sí, evita la obesidad o disminuye algunos parámetros de la obesidad el vinagre
en animales. ¿Cuál sería el mecanismo? Porque es importante darnos cuenta que no es decir esto funciona, porque no importa, pero funciona. Lo importante realmente es por qué funciona, porque si yo sé por qué funciona, yo puedo distinguir entre lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. La manzana tiene todas estas moléculas que obviamente el vinagre las va a concentrar. Así que el efecto benéfico del vinagre en el metabolismo no es el vinagre en sí, sino es que procede de una fruta que tiene todas estas moléculas que son por un lado antioxidantes y por otro lado moduladores de receptores nucleares. Entonces ya no es como un misterio, sino es simplemente biología celular. Si nosotros sabemos por qué funciona, entonces yo les puedo decir con seguridad esto. ¿Este funciona? Sí. ¿Este funciona? No. ¿Por qué? ¿Ya lo probé? No. Pero yo te puedo prometer que este no está hecho de manzana realmente, o no tiene la cantidad de moléculas de la manzana, dado que seguramente su procedimiento, o no lo sé exactamente, pero lo que sí me han dicho es que quien sí lo usa dice, es que yo alguna vez usé este y no me funcionó, pero pedí de Estados Unidos este y me funcionó. Entonces, porque este se ve turbio y este se ve transparente, tiene moléculas. Pero eso quiere decir, otra vez, ¿qué es lo que es benéfico? Esto y hay que importarlo a Estados Unidos, es esto. Si yo me como esto, tiene lo que tiene este, sin tener que esperar a que Amazon me lo traiga. Y creo que es un poco más barato esto que estar tomándose esto. Entonces, si yo entiendo el mecanismo, yo puedo tomar la decisión de decir, bueno, sí, pero hay otra alternativa. Así que vamos a continuar con este tema, con la moringa. ¿Qué funciona o no sé qué? Número 1, pasarlo por PubMed. PubMed nos dice, de manera interesante, sí hay artículos que dicen que los fitoquímicos de la moringa tienen efectos metabólicos. ¿Cómo? Pues como habíamos visto, a través de receptores nucleares, nutrigenómica. ¿Funciona? Sí, ahí está. Este es un estudio que hicimos nosotros en el laboratorio donde utilizamos un extracto de agave. Aquí estamos viendo el hígado de una rata alimentada con dieta control, el hígado de la rata alimentada con dieta alta en grasa. Vemos como la dieta alta en grasa hace que el hígado pues acumule, aquí vemos grasa, aquí vemos en rojo oleoso, acumulación de grasa en rojo, y aquí vemos en café el TNF-alfa. Quiere decir, tiene esteatosis y empieza a tener cirrosis porque tiene inflamación. Estos tres son ratones que se alimentaron con la dieta alta en grasa, pero suplementada con 3 presentaciones de este extracto de agave. Y lo que estamos viendo de manera sorprendente es que pese a que consumieron una dieta alta en grasa, no tienen esteatosis y no tienen la misma inflamación que tiene este. ¿Cuál fue el efecto? Nutrigenómica. Este es el resumen del artículo, también por si gustan leerlo. Este dibujito lo hice yo. Aquí estamos viendo las saponinas del agave que tienen un efecto en factores de transcripción lipogénicos, en receptores nucleares oxidativos y en receptores nucleares del metabolismo de lipoproteínas, de colesterol y de la excreción de sales biliares. Por lo tanto, ¿por qué este efecto tan impresionante de las saponinas en el hígado? Por un efecto de nutrigenómica. Ahora las siguientes 4 diapos, que ya estoy casi por terminar, son muy importantes. Este artículo, les sugiero también que lo lean, nos dice algo que se nos puede olvidar, pero no debe olvidársenos. Un farmacéutico tiene una alta potencia, un fármaco, tiene una alta interacción con sus objetivos, es para intervenciones específicas con mecanismos fisiológicos específicos, por lo tanto está diseñado para tratar una enfermedad y se utiliza solo el tiempo que yo requiero. Sin embargo, los nutracéuticos, quiere decir, un nutracéutico es un alimento que aparte de su contenido de calorías, grasa, lípidos, minerales, tiene esas moléculas extra que hace que tenga un efecto más allá de las calorías. Nutracéutico, a diferencia de un farmacéutico, no, tiene baja potencia, es real, no voy a consumiendo brócoli, no voy a tener el mismo efecto
que consumiendo ¿cómo se llama? Quimioterapia. Pero sí tiene un efecto, solo que de baja potencia, interacción baja con sus objetivos. Aquí viene la palabra que a mucha gente le asusta, pleiotrópico. Suena de miedo, ¿no? Pleiotrópico significa que tiene muchos efectos diferentes, pero no significa que al no ser específico a un objetivo, no significa que no tenga un efecto. Tiene muchos efectos fisiológicos y su objetivo no es tratar una enfermedad, es inhibir el desarrollo de la enfermedad y por lo tanto su efecto, su aplicabilidad es de toda la vida. La diferencia de la dieta a un fármaco es que la dieta es algo que haces todos los días. Un fármaco lo consumes con una dosis para algo en particular y durante un tiempo en particular. ¿Y cuál es el objetivo entonces de la dieta? De incluir alimentos con nutracéuticos en nuestra dieta es llegar a este objetivo. Nuestra esperanza de vida es esta, pero aquí vemos que empiezan las enfermedades. Entonces aquí hay un concepto que es esperanza de vida, pero también esperanza de vida saludable, que llegas hasta aquí. El objetivo es aumentar la esperanza de vida y también la esperanza de vida saludable. Quiere decir que el inicio de las enfermedades crónico-degenerativas estén aquí. En un caso, así como que menos padre, pero igual de genial, es, aunque no incremente mi esperanza de vida, lo que sí quiero incrementar con nutracéuticos, con un cambio en mi dieta, es no aumentar la esperanza, pero sí aumentar la esperanza de vida saludable, que el inicio de las enfermedades inicie muy tarde. ¿Cuál es como dice aquí, el escenario del terror? Pues que yo aumente mi esperanza de vida, pero también aumente, o sea, el inicio de las enfermedades, pues sea igual aquí. ¿Para qué voy a vivir todos estos años con enfermedades metabólicas? Así que esta y la imagen que viene es como para que quede claro el concepto. Fitoquímicos actúan sobre hipertensión, dislipidemia, resistencia a la insulina, obesidad, para prevenir y tratar síndrome metabólico y prevenir enfermedad cardiovascular. No significa que van a curar la diabetes o curar la enfermedad cardiovascular. Pueden reducir esto, lo cual va a prevenir el desarrollo de esto. Quiere decir que es algo a lo largo de la vida, no un tratamiento para ya hacer algo aquí al respecto. Obviamente siempre va a ser un efecto benéfico, ¿verdad? Aunque una persona ya tenga esto, es bueno. Sin embargo, el objetivo pues es a lo largo de la vida. Así que la nutrición, la que requerimos para vivir cada día, los farmacéuticos lo requiero para tratar una enfermedad en particular, pero los nutracéuticos, que es la mezcla de ambos, es la aproximación no farmacológica para tratar una enfermedad. Así que para terminar decimos, bueno, pues aquí están los nutracéuticos. ¿Para qué comerme 5 manzanas si puedo consumir esto? ¿Y para qué comprarme mis ¿cómo se llaman estas moras azules? Y llegando a mi trabajo la saco de la mochila y están todas apachurradas. Aquí tengo esto. ¿Será bueno consumir esto? Por un lado podríamos decir sí, porque si yo no como esto, pues por lo menos me tomo la píldora y ahí está. No por el lado como en lo que vimos con el stevia. ¿Realmente es lo que dice ser? ¿Realmente tiene lo que dice tener? ¿O el modo de extracción mantiene las capacidades antioxidantes o la estructura que se une a un receptor nuclear? ¿O lo que estás consumiendo es polvo? Y la tercera es el problema de la dosis. ¿Es fácil comerse 3 manzanas? Sí. ¿Es fácil comerse 20 manzanas? ¿O qué personas se comen diariamente 20 manzanas? Difícilmente. Pero es muy fácil comerse un suplemento que equivale a 20 manzanas. ¿Cuál es el problema con esto? El último concepto del día de hoy es la hormesis. Hormesis significa que hay una dosis benéfica a baja, o sea, un efecto benéfico de una molécula a baja dosis, pero cuando yo aumento la dosis de esa misma molécula benéfica para mí, conforme aumento la dosis, hace lo contrario, un efecto tóxico. Busquen e investiguen, este tema es muy importante. A nivel de dieta es difícil que uno llegue a la dosis tóxica, porque volvemos al ejemplo, tendríamos que comer 25 huevos para que no suba el colesterol, 20 manzanas para
todo lo que yo pueda comer es tóxico y me voy a morir. Si me tomo 20 cafés, me voy a morir. Si me tomo 9 litros de agua en un día, me voy a morir, ¿no? El agua te mata. Qué terrible, ¿no? Pero, ¿a qué dosis? Entonces, la dosis determina el efecto benéfico o el efecto tóxico. La posibilidad de que yo llegue al efecto tóxico con un suplemento que está condensado y concentrado es alta. Aquí vemos esta imagen donde vemos que hay moléculas naturales y sintéticas y decimos, qué terrible, estas son cosas sintéticas. Sin embargo, todo esto también nos puede matar. Aquí está, es tóxico, mortal, tóxico y mortal, tóxico y mortal. ¿Qué es lo que hace que esto sea tóxico y mortal? La dosis. ¿Qué es lo que hace que esto, aunque es hecho por el hombre, puede que no sea tóxico y mortal? La dosis. Entonces aquí dice, todo es un veneno. Hay veneno en todo. Asústense. No, pero dice, solo la dosis hace que sea o no un veneno. Paracelsus, el padre de la toxicología. Entonces, para terminar, esta imagen debe ser del terror. Si estamos hablando de dosis y toxicidad, lo único que voy a mostrar aquí son los títulos de artículos publicados. Me alejaré lentamente para que los lean. Artículos publicados en buenas revistas y nos están diciendo que hay hepatotoxicidad de suplementos, daño hepático con suplementos. Incluso hay algunos que hasta te dicen la marca, ¿no? Ah, ¿dónde está? Por ahí está, sí, no lo digan en voz alta. Pero entonces, lo que estaba indicándoles hace un momento de la hormesis, pues aquí está. La posibilidad de llegar a una dosis tóxica cuando yo estoy consumiendo un extracto en vez de consumir el alimento. Así que para terminar, este es como 12 puntos que todos debemos saber para diferenciar entre algo que es ciencia y algo que es pura charlatanería. Vimos unos cuantos ejemplos, pero si yo les diera todos los ejemplos de lo que me han preguntado y ustedes tienen dudas, haríamos una charla de 14 horas y ningún celular tendría suficiente pila para eso. Así que aquí vemos ejemplos de cosas que nos deben hacer dudar de algunos, ¿cómo le llaman? Algo que la gente dice que pasa. Entonces, sino aseveraciones. De todos modos, al final les daré mi correo, quien quiera la presentación, ahí está. Entonces, vean esto, ciencia pura. Cure todas sus enfermedades en pocos días transformando su sangre. Leche igual a veneno. Milagro para el colesterol. Reduzca el colesterol en 60 días de forma natural, sin medicamentos costosos y sin efectos secundarios. Pique aquí. No pasa nada. Las vacunas son peligrosas y nunca deberán ser inyectadas en nadie por ninguna razón. Entonces, no suena como muy técnico o muy científico, no, es un poco como dudoso. Entonces, ¿cómo saber qué publicación yo le hago caso y qué publicación no? Hay un término que a nosotros los que publicamos artículos nos da terror, pero no, es bueno, que se llama estudios evaluados por pares académicos o del peer review process. Aquí dice que yo tengo una idea, una teoría o una hipótesis. Puede ser una gran idea o una pésima idea, no me importa, yo la voy a hacer. Yo hago un estudio y lo escribo. Puedo hacer un gran estudio con controles, con toda rigor científico, o puedo hacer un estudio que digo, bueno, yo quiero que se vea así, entonces le voy a cambiar para que se vea como yo quiero. Y uno dice, pero qué miedo, ¿no? Porque lo que yo voy a generar es la ley. Yo voy a decir, esto es ciencia. Así que, ¿qué posibilidad hay de que la ciencia, la mala ciencia, se mezcle con la ciencia que realmente es, ¿cómo se le llama? Que es equilibrada, o ¿cómo se llama? Que es así? Cegada o no tendenciosa. Así que yo escribo mi artículo, hasta aquí yo hago lo que yo quiero. Puede ser un artículo 100% basado en estadística, o puede ser un artículo que yo escribí como quise, tal vez no utilicé ningún paciente o un ratón y yo lo escribí.
no pasa nada porque yo lo envío al editor de la revista. Y el editor lo manda a 3 a 5 expertos en el campo que van a leer, evaluar e incluso van a hacer los experimentos para ver si lo que yo estoy diciendo es real. Si ellos lo encuentran lógico, porque son expertos, van a decir adelante. Si ellos encuentran inconsistencias, van a decir no. ¿Cómo yo sé que un artículo publicado es real? Pues porque todas estas personas lo evaluaron y dijeron sí o no. Esto es padre porque nos da cierta seguridad en que si está publicado en una revista evaluada por pares académicos, hay más posibilidad de que sea cierto. Pero a veces nosotros que nos dedicamos a esto, pues lo podemos ver así, ¿no? Como cuáles son el camino para llegar a que te acepten tu artículo. Bueno, pues tienes que pasar por todos estos pequeños problemitas para llegar a tu artículo. Y esto ya, las últimas 2 diapositivas, es una historia de la vida real. Yo llevo años haciendo un estudio, yo pensaba que era el mejor, así súper genial, y se lo mandé a una revista, PLOS ONE, y les dije, miren, qué genial artículo. Y esto es lo que me respondió PLOS ONE. Esto es lo que yo recibí, y dice, ay, estimado doctor Dr. Villalbazo, gracias por darnos el manuscrito a nuestra revista, pero después de consideración cuidadosa hemos decidido que tu manuscrito no cubre el criterio para publicarse y por lo tanto lo tenemos que rechazar. Es triste para mí, pero es bueno porque significa que en este momento mi artículo no cubría los requisitos y no era lo suficientemente claro, o no tenía los suficientes estudios para fortalecer mi hipótesis, así que seguí trabajando y finalmente lo volví. Estos son los correos que uno quiere recibir siempre. Dir Iván Torre Villalbazo por el proceso de producción y ahora está en camino y muy feliz. Entonces esto es bueno porque de este modo asegura que la calidad de los artículos publicados en revistas que están en PubMed, pues puedo creer en ellos. Así que pues eso es todo. Les dejo esta imagen que pues es obviamente ciencia pura. Ahí está. Estamos ahí corriendo. Sí, ok, creo que sí, ya estamos. Bueno, sí. No, nada más justamente que si hay alguna pregunta aquí del público asistente, Marta. Yo tengo una pregunta, bueno, yo tengo un comentario más bien. Muy interesantes los temas que escogiste y la información que nos diste. Yo nada más tengo una preocupación. Una cosa es, definitivamente necesitamos ver qué es real y qué es charlatanería, y sí, hay muchísima charlatanería y escogiste temas muy, muy buenos para ejemplificar esto. Pero creo que tenemos que tener cuidado de que una vez que ya la cuestión es real y que está documentada, eso no quiere decir que es recomendable. Y yo así a lo largo de tu plática fui identificando algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, la miel. Puede ser cierto que tiene propiedades antiinflamatorias, de hecho es cierto que tiene algunos compuestos antiinflamatorios y demás, pero eso no se traduce en que ahora vamos a recomendar que la gente en vez de azúcar consuma miel en un escenario epidemiológico donde la obesidad es lo que predomina. Además de lo que comentabas tú al final, si bien no es veneno, pero la dosis, ¿qué tantos compuestos antiinflamatorios se van a consumir cuando se consume una cucharadita de miel en el té, por ejemplo? ¿Sí? Y lo mismo en algunos otros ejemplos, por ejemplo, el del piloncillo, el del agua de panela. Por otro lado, por ejemplo, el de la criolipólisis, si bien es cierto, como tú nos demostraste muy claramente y muy contundentemente, el asunto de las proteínas desacoplantes y todo ese rollo, tampoco necesariamente vamos a correr a recomendar esto. Entonces, esto un poco para el público general que luego escucha estas pláticas a través de las redes sociales y que puede tomar fuera de contexto algunos de los conceptos que quizá el público profesional en el campo de la nutriología u otros de la salud pudiera entender bien cuál es el contexto, ¿no?
Muy bien, claro. Y lo mismo el asunto de los estudios en animales, que si por una parte nos ayudan a explicar muchos de los conceptos, pues ya el salto cuántico al humano pues ya también es cuántico. Pero muchas gracias por tu plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, definitivamente ese es el mensaje para llevar a casa. Se requiere criterio para decidir. Quienes estudiamos ciencias de la salud, ya sea medicina, nutrición, enfermería, se tiene pues cierto criterio para decir, bueno, sí, ahí está la evidencia, pero bueno, no es tan. Sin embargo, una recomendación para todo el mundo en general es no abusar. O sea, hay evidencia que dice que sí funciona, más no significa que yo debo de empezar a utilizar de manera indiscriminada todas estas cosas. Entonces, gracias por el comentario. Yo nada más quiero comentar incluso de lo natural. Está muy en boga, ¿no? Lo natural. ¿Y por qué es natural? No te va a pasar nada. No. Incluso fruta y verdura. Estamos en una cultura de jugoterapia. Todo te va a curar los jugos, todo te va a curar las frutas. Y las cantidades son importantísimas. O sea, la cantidad que te corresponde a ti con tu problema que tengas de salud o no, con el deporte que realices o no, es lo mismo. O sea, es frutas y verduras, pero ¿cuánto por día? ¿Y qué tipo de dieta se va a dar, ¿no? Hablando de dieta como lo que comes en 24 horas, no una dieta de reducción, estoy hablando global, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante el que la cantidad, aunque sean cosas naturales, alimentos naturales, es bien importante que estén guiados por alguien que te va a equilibrar la dieta con una dieta correcta que cubra todos tus requerimientos. Y que esa fruta está dentro de las porciones que a ti te corresponden. No es 5 manzanas, 5 peras, pero es completa, ¿no? O sea, en México ves los vasos y les preguntas de qué tamaño es tu vaso, no sabes de qué tamaño es su vaso, ¿no? Entonces ese tipo de cosas yo creo que es a veces cómo orientamos. Yo como nutrióloga creo que tenemos que ser muy conscientes de cómo se va a transmitir la información. Muy bien, muchas gracias. Y para, o sea, mi comentario al respecto para todo el público que está allí es, yo no voy a construir un puente porque yo no soy ingeniero civil. Del mismo modo, yo no voy a hacer mi propio plan de alimentación porque no soy nutriólogo. Así que, por favor, aunque la nutrición es algo que todos hacen y todos hacemos todos los días, busquen a su nutrióloga y nutriólogo experto para que les digan lo que ellos estudiaron años y años y que nosotros no. Muy bien. Siguiente. No me puedo quedar. Yo también estoy en el tono de Marta y de Tere. Creo que quedaron algunos conceptos como si fueran un sí o no, y creo que en ese sentido los nutriólogos que nos dedicamos a áreas muy específicas vemos que es un depende, ¿no? Entonces tenemos que evaluar muchas cosas, no nada más decir, por ejemplo, yo me enfrento mucho con alimentos funcionales en el área de gastroenterología, y entonces llega la gente y me pregunta, ¿puedo esto, y puedo esto, y puedo esto, y puedo esto, ¿no? Y terminan haciendo una mezcolanza que dice uno, justo ya se anula el efecto, o justo ya no tienes el efecto, o justo no vamos a lograr lo que se necesita en este momento resolver. Muy bien. Entonces, yo creo que sí tendríamos que seguir con el concepto de individualizar, personalizar. Tenemos más herramientas, no es una sola que nos permite dar una recomendación, y en ese sentido me gustó mucho cómo empleó Marta Kaufer la palabra recomendación, porque es una recomendación muy fuerte, ¿verdad? No es nada más decir yo le recomiendo que haga esto, porque eso es meter la mano al fuego por algo que no sabemos si va a funcionar o no. Y finalmente, como ocurre también con los probióticos, depende mucho de las circunstancias para que se decida qué utilizar y en qué momento utilizar. No hay una receta de A produce B al respecto de este ejemplo, por ejemplo, de los probióticos o de los prebióticos, ¿no? Gracias. Muy bien, excelente. Entonces, mi comentario al respecto es un poco lo que ya había mencionado, es los alimentos no son un fármaco. Eso quiere decir que no debo dejar mi fármaco que algún médico por alguna razón me recomendó porque ya estoy tomando un
alimento en particular, o no voy a tratar de ayudarle al fármaco con un alimento en particular. La dieta es una cosa, el tratamiento farmacológico es otra, y no debemos tratar de suplir uno por el otro. Bien, gracias por el comentario. No sé, ¿alguna otra cosa? ¿No? Bueno, Iván, digo yo nada más un punto final, creo que justamente recapitulando un poco lo que acabamos de ver. Una es que tenemos una gran transmisión, ha llegado a muchas personas, de hecho creo que es una de nuestras transmisiones con más personas alcanzadas. Dentro de ellas no solo hay nutriólogos, sino nutriólogos en formación, e inclusive hay gente que la vio que no pertenece tampoco al ramo de la nutrición, y esto creo que es bastante bueno. Aterrizando, creo que hay que recalcar que muchos de los estudios que se muestran, como es el primer punto, pues son en animales, lo cual pudiera distar mucho del efecto que se tenga en los humanos y jamás podremos compararlo. Dos, hablas de fitoquímicos, isoflavonas, ¿no? O sea, muchísimas sustancias que de hecho están presentes en la mayoría de los alimentos, y que por eso el nutriólogo habla de la diversidad y la variedad, de que no es solo un alimento o solo un producto, sino que tú lo puedes conseguir, ¿no? Justamente con el ejercicio, ¿no? Y con otras cosas que claro que se pretende y siempre se busca lo milagroso, porque pues seamos francos, siempre las letras chiquitas de todo dice si se combina con ejercicio y una alimentación saludable se obtiene beneficio, ¿no? Entonces, digo, excelente. Quiero decirte que mucha gente te manda a felicitar también, que hacen una excelente ponencia con una alta calidad, y pues no me queda más que dar las gracias por tan excelente ponencia y darte el reconocimiento que dice así: el Colegio Mexicano de Nutriólogos otorga el presente reconocimiento al doctor Iván Torre Villalbazo por su participación como conferencista en la segunda sesión académica con el tema Bioquímica de la charlatanería, y firma la doctora Edna Juliana González, presidenta, y la maestra de Nutrición y Dietética Gabriela Mancera Chávez, primera secretaria propietaria. Muchísimas gracias, Iván. Y les damos, por favor, un aplauso. Y pues nada más, a la gente que está aquí, a la gente que nos sigue por la transmisión en Facebook, les hacemos una atenta invitación al Congreso Internacional, a nuestro segundo Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Nutriólogos, que lleva como título Nutrición Translacional. Se llevará a cabo del 18 al 20 de octubre aquí en la Ciudad de México. Entonces, para más información, está aquí mismo en Facebook, pueden estar preguntando. Y pues bueno, los esperamos en junio, sería nuestra próxima sesión, y pues muchas gracias.